Bueno, la monitorización electrocardiográfica tenemos medidas invasivas y no invasivas. La idea se utilizan estas técnicas cuando se sospechan eventos arrítmicos, luego que ya hicimos la evaluación inicial. En primer punto está la monitorización intrahospitalaria con el sistema de telemetría cuando el paciente se hospitaliza, que se hace de manera constante. La monitorización con registro de Holter, obviamente cuando sospechamos un evento arrítmico, y esto lo que permite es correlacionar el evento arrítmico con los síntomas del paciente. Hay Holter que son de 24, 48, 72 horas o de más tiempo. Se probó que por ahí las de 24 horas tienen un rédito muy bajo porque quizás no ocurre la arritmia. O sea, si el paciente no tiene una carga arrítmica muy alta, no vamos a obtener nada en el estudio. Bien, el registro cardíaco puede sugerir una probable causa de síncope a pesar de que no demuestre la concomitancia del episodio sincopal, o sea que ya aparezcan arritmias y taquiarritmias a pesar de que en ese momento el paciente no se haya sincopado, igual te orienta a una causa arrítmica. Dentro de los métodos para esto hay ahora algunas aplicaciones de smartphone, pero eso que pueden medir grabar como un electrocardiograma real, el tema es que está limitado, que el paciente lo tiene que activar. Después hay detectores de eventos, que son modalidades que graban eventos, tanto externos o implantables, que almacenan los episodios también para correlacionarlo. Son herramientas de gran utilidad en el monitoreo a largo plazo en pacientes que tienen síncopes esporádicos de causas no aclaradas. Las externas son como Holter, pero que duran más tiempo, ¿sí? Hasta un mes. Y se probó que tienen mayor utilidad que el Holter convencional de 24, 48 o 72 horas, pero esta indicación está limitada solo para pacientes con alta probabilidad de recurrencia a corto plazo, los que tienen intervalos de menos de 4 semanas con episodios. Y el Holter implantable, que sería este que vemos acá, que si bien está subutilizado, se ha demostrado que es tiene mucho rédito, ¿sí? Y tiene una batería que puede durar hasta 3 años. Logró manifestar trastornos de ritmo en diversas situaciones, en pacientes que se sospecha, por ejemplo, un síncope neuromediado, o tienen diagnóstico como una epilepsia refractaria a tratamiento. Se explica después que en realidad la causa no era una epilepsia, sino era algún trastorno arrítmico después de estos estudios de un largo tiempo. En pacientes con bloqueo de rama, síncope y estudio electrofisiológico negativo también han demostrado estos Holter implantables que estos pacientes tienen altas prevalencias de bloqueos AB completos y que aparecen cuando se los estudian así por un largo tiempo. El criterio diagnóstico sería, lo que más tiene peso, como decíamos, es correlacionar el síncope con la arritmia, y la ausencia de arritmia durante un síncope permite descartar el mecanismo, ¿sí? La presencia de arritmias significativas, asistolia más de 3 segundos, taquicardia supraventricular rápida TB, aún en ausencia de síncope o un cuadro presincopal, se considera diagnóstico igual. Y después hay estudios que son más complejos y que no se usan mucho en este medio, que es el video electroencefalograma con electro simultáneo, que hace una relación entre el síncope y la epilepsia. Primero establece el diagnóstico diferencial y algunas veces se pueden interrelacionar. Se vieron en estudios de video electroencefalograma que durante el sueño había sistolias acompañadas de convulsiones. Entonces los pacientes clínicamente tenían como convulsiones, pero se veía en este estudio que tenían una sistolia en ese momento. Entonces el electroencefalograma, un crecimiento de la actividad cerebral y un silenciamiento y posterior recuperación del ritmo alfa. Entonces eso comprueba la hipoperfusión cerebral y eran cuadros que también eran refractarios a drogas anticonvulsivas y que respondieron a un marcapasos. Después, dentro del estudio también,
identificación de la enfermedad de base, estudios de imágenes, el ecocardiograma, ¿sí? En pacientes con cardiopatía estructural conocida o que sospechamos o que lo queremos descartar, tiene mucho peso y se sugiere hacerlo como primera instancia, y más en pacientes más de 60 años. Si bien no son frecuentes, pueden haber hallazgos ecocardiográficos como estenosis aórtica grave, trombos o tumores cardíacos, taponamiento, disección aórtica, mixomas que cumplen criterios diagnósticos para síncope. El de esfuerzo, el ecocardiograma de esfuerzo, principalmente en pacientes que se quiere detectar una obstrucción inducible en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo las miocardiopatías hipertróficas, que se lo induce con este estudio. Biomarcadores, si bien no nos va a utilizar, no nos va a servir mucho para hacer diagnósticos, sí se ha demostrado que las troponinas son significativamente superiores en aquellos pacientes que tienen síncope cardíaco que por otras causas, y los biomarcadores inmunológicos, que en general es la presencia de autoanticuerpos a receptores adrenérgicos o colinérgicos que se asocian a las disautonomías. El estudio electrofisiológico, para que sea redituable o nos sirva, va a depender de la presencia o no de cardiopatía estructural, de si la afección es transitoria o permanente y la facilidad que tenemos de inducir la arritmia durante el procedimiento. Por lo tanto está bastante limitado, pero lo que hace el estudio electrofisiológico es estudiar la función sinusal, la función del nodo AB, el sistema Purkinje, en condiciones basales y bajo sensibilización con drogas, ¿sí? Entonces ahí se pueden inducir ciertas taquiarritmias. La prueba es útil para bradicardia sinusal asintomática, que se sospeche de pausas sinusales como causa de síncope, los bloqueos bifasciculares que tienen riesgo de bloquearse, y sospecha de taquicardia supra o ventricular. En esto se va a estudiar distintas cosas. En las bradicardias sinusales asintomáticas, como se tratan de la disfunción del nodo sinusal, lo que se va a medir principalmente, se va a hacer una supresión del nodo por sobreestimulación, y se va a valorar el tiempo de recuperación, que tiene un valor determinado que ahora lo vamos a ver. Lo mismo los bloqueos bifasciculares, estos que tienen mucho más riesgo de hacer un bloqueo de completo. Se ve el intervalo GIS-ventrículo, que en general está prolongado, o se pueden ver bloqueos de segundo y tercer grado inducidos, ¿sí? Y en sospecha de taquicardia supraventricular o ventricular, para los pacientes con síncope precedido por un comienzo súbito de palpitaciones, puede ser compatible con esto, y también se los puede inducir con el estudio electrofisiológico. En pacientes con historia de infarto o FEI, y FEI conservada, la inducción de la ATP monomorfa sostenida claramente es predictiva de causa de síncope en estos pacientes. Acá tenemos las recomendaciones para el estudio, principalmente de pacientes con síncope y cardiopatía estructural, que se sospecha algo arrítmico y no está clarificado con las pruebas previas. Y como dijimos, también estos pacientes que tienen los bloqueos bifasciculares o queremos descartar la enfermedad del nodo. Y acá tenemos los parámetros de criterios diagnósticos del estudio electrofisiológico, como es el tiempo GIS-Purkinje, el tiempo de recuperación del nodo y demás, que se usan como punto de corte. Otras pruebas, bueno, las pruebas de esfuerzo, como la ergometría, nos sirven para diagnosticar síncopes que los pacientes se manifiestan, que el síncope se manifiesta durante el ejercicio, o sea, se separa durante el ejercicio o post esfuerzo inmediato, ¿sí? Esto nos orienta a cosas distintas. Los pacientes que tienen síncopes intraejercicio, en general lo pueden desencadenar taquiarritmias que están relacionadas con el incremento de la modulación simpática y el aumento de frecuencia cardíaca, y también puede provocar bloqueos AB de segundo o tercer grado en estos pacientes. Y en general estos pacientes estas causas están relacionadas con causa cardíaca.
y los pacientes, el síncope que se manifiesta post esfuerzo inmediato, se produce con frecuencia cuando el ejercicio se detiene repentinamente. Entonces hay una reducción del bombeo de los músculos de las extremidades que genera una disminución del retorno venoso y así disminución del gasto y así la hipoperfusión, y en general son causas más benignas. Sí, con estos estudios los podemos diagnosticar. También estos estudios nos pueden hacer sospechar incompetencia cronotrópica, ausencia de acortamiento de QT en el ejercicio, pensando en un síndrome de QT prolongado, o valorar periodos refractarios de las vías accesorias. Y la prueba de adenosina, que esto es lo menos frecuente, pero hay pacientes que tienen mayor sensibilidad de los receptores purinérgicos, entonces hay aparición de bloqueos AB prolongados con la administración de adenosina. ¿Sí? Entonces se puede hacer una prueba como con criterio diagnóstico, que es la inducción de la sistolia mayor a 6 segundos o que produzca un bloqueo AB mayor a 10 segundos cuando se infunde adenosina. Bueno, se ha observado la recurrencia sincopal, que la recurrencia sincopal es menor en pacientes que tienen prueba de adenosina positiva y se les implanta un marcapaso. Hasta ahí la evaluación. Ahora vamos a ver el tratamiento del síncope. El tratamiento lo podemos dividir en principios generales del tratamiento y después en cada tipo, ¿no? Lo que tiene como objetivo es evitar las recurrencias, de disminuir la mortalidad también de estos pacientes, ¿sí? Lo más importante, como vimos antes, es la estadificación del riesgo al evaluar el paciente, porque va a identificar a aquellos que tienen riesgo de muerte súbita, ¿sí? Después determinar el mecanismo específico del síncope para tratarlo, y el tratamiento está siempre orientado a la causa que genera la hipoperfusión cerebral transitoria. Sin embargo, hay causas que no se va a poder tratar en sí la causa de hipoperfusión, pero sí se va a tratar de disminuir la recurrencia al síncope. Bien. En general, el síncope reflejo y el síncope por intolerancia ortostática tienen estrategias similares, el tratamiento es prácticamente el mismo y tiene que ver con disminuir la recurrencia, y en general no requiere un tratamiento farmacológico. En general se trata de hacer cambios de estilo de vida, ¿sí? Y enseñarle a los pacientes qué tienen que hacer ellos cuando tienen algún pródromo, o cómo adaptar esto a su vida, ¿sí? Porque puede ser incapacitante, ¿no? Y bueno, y los pacientes con formas más graves de síncope, que también obviamente altera su calidad de vida, pero tienen mayor riesgo de mortalidad y también de traumatismos, pueden requerir otro tipo de tratamiento. Bueno, modificaciones de calidad de vida, como para todos los pacientes en general, se debe tranquilizar al paciente sobre la naturaleza benigna del trastorno, inducirles la alerta y que estén atentos a qué cosas ellos pueden relacionar que han tenido eventos cuando estaban haciendo algo específico, entonces para que ellos lo puedan empezar a controlar de alguna manera. Bueno, la recomendación se debe explicar a todos los pacientes diagnósticos, tranquilizarlos, asesorar sobre el riesgo de recurrencia y cómo reconocer factores desencadenantes para evitar el episodio. Después habla del entrenamiento de basculación, que esto está medio discutido, que se ha propuesto que la adopción de periodos progresivamente más largos de posturas verticales forzosas, como permanecer en pie o recostarse sobre la pared con los pies más lejos y tratar de mantenerse, puede reducir las recurrencias de síncopes vasovagales o desencados por estrés ortostático, pero se recomienda sobre todo en pacientes más jóvenes. La mayoría de los estudios no observaron que esto sea algo que tenga efectos significativos. Las maniobras de compresión. ¿Sí? Las maniobras de compresión son seguras, eficaces, rápidas, para abortar el síncope en pacientes que tienen pródromos. ¿Sí? Estas
cualquiera de estas maniobras lo que hace es aumentar la presión arterial de forma rápida y significativa. Dentro de eso está cruzar las piernas, ¿sí? El máximo tiempo tolerado, haciendo tensión en los músculos de las piernas, del abdomen, de los glúteos, la compresión de hand grip, también apretar con mayor fuerza posible lo que sea, una pelota o un objeto blando, tensar los brazos, este movimiento así isométrico haciendo fuerza, y la mayor limitación para esta técnica es los pacientes que no tienen pródromos, ¿sí? O los pacientes muy grandes. La recomendación debe considerarse las maniobras isométricas de contrapresión para los pacientes con pródromos y menores de 60 años. No suelen ser eficaces en mayores de 60. Y tratamiento farmacológico queda excluido para pocos pacientes, ¿sí? Y debe tenerse mucho cuidado, porque en general son en el tratamiento del síncope reflejo y neuromediado, y también en la hipertensión ortostática, habitualmente es benigno, entonces medicarlo tiene su riesgo. Y no hay muchos estudios que avalen con evidencia sólida el uso de los fármacos, ¿sí? Antes de considerar cualquier tipo de terapia farmacológica, se debe haber utilizado todas las otras medidas no farmacológicas, y en caso de que sea refractario esto, se puede considerar el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico está descrito la fluorocortisona, y lo que hace es aumentar la absorción renal de sodio, expandir así el volumen plasmático, y puede tener la cascada fisiológica que lleva al reflejo vasovagal ortostático. Puede tener efectos secundarios frecuentes, y por eso en general la gente abandona el tratamiento, y hay que tener en cuenta que no estaría indicado en aquellos pacientes que presentan síncope reflejo con hipertensión o insuficiencia cardíaca, porque le estás aumentando el volumen plasmático, ¿sí? También pueden causar pérdida de sodio. A pesar de la débil evidencia que avala el uso, aún sigue siendo parte del tratamiento del síncope de reflejo neuromediado, especialmente pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades. Y los agonistas alfa también tienen utilidad, pero en general no está aconsejado dar un agonista alfa para aumentar la presión en los pacientes. El tratamiento del síndrome de hipotensión o intolerancia ortostática prácticamente es lo mismo. Formar formación y medidas sobre el estilo de vida, hidratación adecuada, maniobras de compresión abdominal, y también se pueden usar fajas y medias compresivas. Y poner la cabecera elevada durante el sueño, 10 a 12 grados, disminuye la prurigia nocturna y así produce una distribución de los fluidos corporales mejor y mejora la hipotensión nocturna. Tratamiento farmacológico, las mismas están descriptas, y la interrupción y reducción del tratamiento vasoactivo, o sea, interrumpir fármacos hipotensores, disminuir las dosis. Como habíamos hablado antes, hay ciertos estudios como el MAPA, por ejemplo, que determinan que hay pacientes que están por ahí sobretratados con los fármacos. Después, dentro del tratamiento está la estimulación cardíaca. La estimulación cardíaca la podemos hablar también en distintos tipos de síncope. La estimulación cardíaca en el síncope reflejo, los estudios que se han hecho sobre esto son bastante contradictorios, porque, bueno, se puede entender que hay episodios que tienen un componente cardioinhibitorio y otros un componente vasodepresor, y hay algunos pacientes que tienen predominio de uno o de otro. La estimulación cardíaca sería efectiva en los que tienen un componente predominantemente cardioinhibitorio, ¿sí? Varios estudios han demostrado que la estimulación cardíaca redujo la recurrencia de síncope asistólico documentado mediante a un detector de eventos en el 92% de los casos y 83% en los dos estudios, pero no previno el total de los episodios sincopales, sí de los eventos asistólicos.
el tratamiento con marcapaso permanente puede ser eficaz cuando la sistolia es la característica dominante del síncope reflejo, ¿sí? Lo mismo cuando se hace diagnóstico por los detectores de eventos o por el TIL test. Y acá vemos las recomendaciones de tratamiento con estimulación en síncope vasovagal. En general todos son clase A, clase 2A o 2B. ¿Sí? Debe considerarse la estimulación cardíaca para reducir las recurrencias de síncope en pacientes mayores de 40 años con pausas asistólicas espontáneas documentadas de más de 3 segundos o pausas asintomáticas de más de 6 debido a una parada sinusal o un bloqueo AB o combinación de ambas, ¿sí? Y también en los pacientes para disminuir las recurrencias en aquellos que tienen síndrome de seno carotídeo cardioinhibitorio. Bueno, esto justo lo dijimos recién, los pacientes que tienen afectación o síndrome del seno carotídeo documentado con respuesta cardioinhibitoria, la colocación de marcapaso puede disminuir su recurrencia. Y como habíamos dicho antes con los de la prueba de adenosina, los que tienen también documentada una hipersensibilidad a la adenosina, también pueden beneficiarse de la colocación de un marcapaso. En los pacientes con documentación de bloqueo AB paroxístico mediante detector de eventos, se posibilitó la indicación de estimulación definitiva en grupos que hacían asistolia. En definitiva, todos estos pacientes son los únicos que se benefician del marcapaso. Y acá podemos ver un cuadrito que orienta a estos. El síncope grave, recurrente e impredecible en mayores de 40 años, no, ahí la estimulación cardíaca no está indicada. Sí, se habla si tiene síndrome de seno carotídeo cardioinhibitorio. Si lo tiene, también tiene indicación de marcapaso, a pesar de que el TIL test sea negativo, y si tiene el TIL test positivo, también. Si no lo tiene, se busca la prueba de sistolia, en TIL test o en algún detector de eventos. Si lo tiene, también tiene indicación. Bueno, en cualquier detector de eventos, Holter, o sea, siempre está indicado cuando tengan registros de asistolia. Esto es lo mismo de todo el tratamiento en sí, tanto del síncope ortostático como el del reflejo. En todas, la primera medida es la educación y las medidas higiénico-dietéticas. Y después, en casos graves o recurrentes, o en el caso del síncope ortostático, en un primer momento los pacientes que son refractarios a estas medidas, ver primero que no tengan fármacos que los hipotensen y interrumpir o disminuir la dosis, y en caso que no respondan a todo eso se puede utilizar fluorocortisona o agonistas alfa. En los pacientes que tienen, a pesar de todo esto, síncopes recurrentes o graves, se ve si tienen pródromos, bueno, las maniobras de compresión, si no, se tendría que hacer un monitoreo con Holter implantable, ¿sí? Que va a tener más rédito. En los pacientes que tienen un predominio cardioinhibitorio, tenemos que ver si tienen pausas espontáneas. Si tienen pausas espontáneas, van a requerir colocación de marcapaso, y si no las tienen, tenemos que buscar pruebas inducidas, ¿sí? Con TIL test o con adenosina o con las pruebas de esfuerzo. Bien. Arritmias cardíacas como causa primaria y su tratamiento. Vamos a hablar de la disfunción intrínseca del nodo auriculoventricular, las alteraciones en general AB, los bloqueos de rama y las taquicardias supraventriculares y ventriculares. Los síncopes debido a la disfunción intrínseca del nodo sinusal del sistema de conducción, de la disfunción intrínseca del sino auricular, cuando hay evidencia electrocardiográfica de disfunción o AB durante un síncope espontáneo, requiere marcapaso, sí o sí. En general, el marcapaso en estas situaciones no modifica la supervivencia, pero sí es efectiva y útil para aliviar los síntomas y los riesgos y las morbilidades del paciente. Y el síncope por disfunción sinusal, que se asocia con hipersensibilidad del seno carotídeo y TIL test positivo,
hasta el 50% de los pacientes también tienen